Para los siguientes datos de masa y volumen, determinar la ecuación de masa en función de volumen. Comentar qué representa la pendiente. Ya este problema no es nada desconocido, lo han visto en física y en química el anterior semestre. Ya nosotros vamos a representar en una gráfica y de ahí vamos a poder apreciar lo que está ocurriendo en este problema. Ya, primeramente voy a trabajar con los ejes que ustedes muy bien conocen, que los denominamos el eje de los abscisas y de las ordenadas, o en lo que solíamos ver en matemáticas de y y de x. Ya, en este caso, nosotros siempre vamos a decir que y es función de x, ya, es decir, que y depende de x. Si x es determinado valor, y va a tener su valor que se relacione con este valor dicho de x. Ya, en este caso, nosotros decimos que existen dos variables, una variable dependiente y una variable independiente. Ya, es decir, la variable dependiente depende de la otra variable. Es como en la mayoría de los casos, se podría dar, por ejemplo, en ustedes, una gran mayoría de los jóvenes dependen del dinero de sus padres, porque a una gran mayoría sus padres son los que les dan para sus pasajes, estudios, matrículas, etcétera. ¿No ve? Entonces, ¿quiénes son los independientes? Son los padres, porque ellos trabajan y consiguen dinero. La variable dependiente serían los hijos, porque ellos dependen de lo que su padre haga. ¿No ve? Pero su padre no depende de nadie, es una variable independiente, se puede decir. De la misma manera funcionan los números, ¿ya? En este caso, ustedes recordarán una ecuación muy conocida en las materias de primer semestre. Densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Qué pueden opinar sobre esta ecuación? Podemos decir que la densidad es un parámetro constante siempre y cuando la temperatura también se mantenga constante. Entonces, este caso no nos dice nada de la temperatura, entonces la densidad debería permanecer constante. Ahora, ¿cómo verificamos eso? Según un gráfico de función de masa y volumen. Ya, mi masa va a ser mi variable dependiente. ¿Por qué? Porque me dicen una ecuación de masa en función del volumen. ¿Se acuerdan esto? Lo que había anotado, ¿y qué decía? Y en función de X. Entonces yo puedo anotar masa en función de X. Es decir, la masa se va a calcular mediante una función, una ecuación que dependa de X. ¿Ya? Aquí es donde puede entrar una ecuación lineal, una ecuación logarítmica, una ecuación cuadrática, qué sé yo. ¿Ya? Pueden darse un sinfín de formas en las cuales nosotros podamos representar. Normalmente en estos primeros casos, a menos que alguno de ustedes esté llevando física 2, en física 2 ya empiezan a ver lo que son los comportamientos cuadráticos o los comportamientos logarítmicos y cómo resolverlos. Ya, pero si no estarían llevando esa materia, por lo menos en la materia nosotros nos vamos a topar por lo menos con lo que son las ecuaciones lineales. Ya las ecuaciones lineales son básicamente una recta gráfica. Ya en este caso yo voy a representar los valores que se tienen en aquí. Ya, por ejemplo, mi último valor que sea aquí, esto va a ser 20, esto va a ser 10, esto va a ser 5, esto va a ser 15, y así. Mi valor más grande es 35, pero yo puedo decir que sea 40. Aquí 20, aquí 10 y aquí 30. Ya, entonces, ¿qué es lo que hago? Ubicar mis puntos. El primer punto es el punto 00. El segundo punto es la masa 5, es decir, a esta rectura, y el volumen 7. Entonces, aquí podría estar el volumen 5, entonces, más aquí podría estar el volumen 7. Entonces, mi primer punto va a estar ahí. El segundo punto, la masa 10 y mi volumen 15, que podría estar aquí en la mitad. ¿No ve? Y ya está. Luego, mi tercer punto, la masa 15 y mi punto 23. Aquí en el medio puedo decir que está 25 y por aquí debería estar el 23. Ya yo lo que es
cuarto punto. Ahora, el último punto sería una masa de 20 y un volumen de 35, que más o menos estaría por aquí. ¿Ya? Ahora, yo proyecto, ¿y qué es lo que debo hallar? Según lo que yo haya obtenido gráficamente, yo debo decir, estos puntos se aproximan a lo que son una recta, una curva o una parábola, ¿ya? Y según eso yo puedo definir lo que sería mi función, es decir, a qué ecuación se podría adecuar mi problema. En este caso, yo lo voy a adecuar a una recta. Para que se adecue a una recta, sus puntos deben formar casi una recta. En este caso no es tanto, pero sí tiene la tendencia lineal. Ya, es decir, si yo pongo una recta, si yo pondría esta recta ahí, pueden darse cuenta que 3 puntos ya están pasando por la recta. Entonces, esto tendría una buena aproximación. Pero algo que les debo recordar es que en el tema de la densidad, el punto inicial siempre debe ser cero. ¿Ya? Entonces debemos aproximarnos a lo que es cero, ¿ya? Entonces más o menos ahí sería mi recta. Ahora, yo debo de hallar, esta ecuación que tenemos es una ecuación lineal porque es una recta. Una ecuación recta debería ser así. Por ejemplo, debería ser la masa es igual a 5 más 2 por X. ¿X qué es? Es mi volumen. Algo así, ¿ya? Ahora, yo tengo que empezar a definir mis términos de mi ecuación. Por ejemplo, ¿qué significa la A y qué significa la B? La A me representa el origen de mi recta, dónde está empezando. Y B me representa la pendiente. ¿Ya? El origen es de dónde empieza o dónde está chocando mi recta en el eje Y, ¿ya? ¿Dónde está chocando en el eje Y? Si yo trabajo con esta recta que tienen en pantallas, mi recta estaría empezando en el punto cero. No hay problema que empiece en el punto cero, ¿ya? Pero yo tengo que especificar. Empieza en el punto cero y más la pendiente por X. Ahora, ¿la pendiente es igual a qué? Yo podría decir que la pendiente es igual a mi último punto menos mi primer punto. Me explico. Y en el punto final, y igual a 5 menos y igual a 1 o y igual a 0. ¿Ya? Y igual a 0 lo pondremos. Dividido entre x igual a 5 menos x en 0. ¿Ya? Entonces y en 5 es igual a 20. Menos y en 0 es igual a 0. X en 5 es 35. Menos x en 0, que es 0, 0. Entonces va a ser 20 dividido entre 35. Esto a mí me sale aproximadamente 0,571. Y debido a las unidades que se tiene en los datos, esto debería estar en kilogramos litro. Ya, entonces la pendiente va a ser 0,571 kilogramos litro por lo que es el volumen. Ya mucho va a depender de qué volumen yo me esté dando para poder asumir el resultado de la masa. Ya, y ya estaría. Si el volumen, ojo que tiene que estar en litros. Si el volumen está en litros, litros con litros se simplifican y el resultado va a salir en kilogramos. Ya de aquí la masa sería igual a 0,571 kilogramos litros por el volumen en litros. ¿Ya? Ahora, de esta manera podrían responder la primera pregunta, que les decía determinar la ecuación de masa en función de volumen. La ecuación de masa en función de volumen ya la hemos hallado. Ya va a acabar esto, lo guardaré. Y eso. La pendiente les voy a explicar que representa la densidad de lo que sería mi